Presentamos Geopolítica en RCR. Estamos, muy buenas noches, en Geopolítica a través de Red de Comunicación Regional por TV y cable, más por el canal 796. Bienvenidos a esta edición especial sobre Ucrania. Todos sabemos que este es un asunto sumamente complejo. Algunas personas reducen el tema a aspectos militares únicamente. Otros están preocupados por los aspectos migratorios. Otros preocupados también por los efectos económicos mundiales que hoy son evidentes. Otros subrayan que este asunto debe terminar pronto con criterios éticos y morales aplicados a la política. Sin embargo, estos criterios éticos y morales que en lo personal, y creo que como una comunidad profesional jamás negamos, en la perspectiva de la geopolítica, en primer lugar, no se niegan, sino que se respeta su autonomía, así como los asuntos geopolíticos tienen un núcleo duro. ¿Cuál es el núcleo duro de lo geopolítico? Lo geopolítico en Ucrania hoy día, en el Círculo Polar Ártico, en Arabia Saudita, en cualquier parte del mundo. El núcleo duro es el poder, la noción del poder, las relaciones internacionales entre los estados desde la perspectiva del poder que se aplica para cumplir sus políticas exteriores. Sin embargo, desde antiguo y hoy más que nunca, con todos los cambios mundiales que existen, no solamente actúan los estados, inclusive actúan elementos ilegales, mercenarios. El mercenarismo está de nuevo en la situación mundial que se ve en distintas partes de África y de Asia, en particular en algunas zonas marítimas de África, como todos conocemos, inclusive en las películas que se ponen de moda. En consecuencia, vamos a ver lo de Ucrania desde distintas perspectivas, con varias lecturas, con varios ángulos. No pretendemos aquí hacer una cátedra, sino más bien abrir las ventanas de la reflexión y de la opinión. El tema de Ucrania es un tema como Estado, es un tema nuevo. Ucrania no era un Estado, no es un Estado tan antiguo como otros. Es una población, sí, pero es una población mixta. Y es un territorio que está dividido hoy, ese Estado, ese territorio dividido por el río Dnieper, que va de norte hacia el sur. Y da a una zona muy importante que es el Mar Negro, que siempre desde antiguo fue una zona de relaciones humanas grandes, de todo tipo, económicas, comerciales, militares, religiosas, donde confluyeron las civilizaciones, donde fructificaron también las religiones monoteístas importantes, en la cual unos imperios emergieron y otros pasaron a retiro, por así decir. En consecuencia, vamos a ver Ucrania en su perspectiva geopolítica, tratando de mirar las cosas como son y no como nos gustaría que fuesen. Este es el principio fundamental de la ciencia social y en particular también de la geopolítica como una disciplina de encuentro, carrefour, como dirían los franceses, de encuentro que se nutre de otras disciplinas. Enunciaré brevemente la historia, que es fundamental, la geografía, cuando no, de ahí viene su nombre inicial, la geohistoria, la geografía, la política internacional, la economía, es una evidencia hoy día, y cada vez más las comunicaciones, los movimientos migratorios que son incontrolables hoy día por distintos factores, incluido el cambio climático y otros más que también inciden en esto, pero que no vamos a tocar, creo yo, en esta circunstancia, en esta sesión, y también los factores tecnológicos. Son menos importantes desde el punto de vista geopolítico los criterios subjetivos
y la apreciación sobre las personalidades son menos importantes, pero no niego la importancia de ninguna manera, porque en las circunstancias en que se desarrollan las relaciones de poder internacionales entre estados, entre naciones, pero también con nuevos actores, como he estado diciendo, el rol de las individualidades y, por último, de la organización internacional en los sistemas internacionales, el más generalizado, el de Naciones Unidas, pero también las asociaciones económicas regionales y otras son fundamentales. Aquí quiero detenerme para invitarles a escuchar un mensaje muy importante del doctor Salvador Moncada. El doctor Salvador Moncada, hondureño de nacimiento, se ha criado y estudiado en El Salvador. El doctor Moncada es un distinguido médico profesional, laureado internacionalmente, no solo en Inglaterra, sino también en España y en otras partes. Fue candidato a premio Nobel en materia de fisiología en 1998. Alrededor de esto se desarrolló una cierta discusión, porque muchos importantes médicos y científicos reclamaron que él no tuviera ese reconocimiento. Sin embargo, no obstante no haber recibido ese reconocimiento del Nobel, él tiene un reconocimiento mundial que vale tanto como el Nobel. Es un miembro de la Sociedad Real de Inglaterra, del Real Colegio de Médicos y de la Academia Médica de Ciencias de Inglaterra, y también desarrolla sus actividades en relación a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Finalmente, el doctor pertenece, junto con otras personas, a un grupo distinguido de varones y mujeres hondureños de renombre internacional positivo, muchos de ellos, por supuesto que sí, que trabajan alrededor de la noción de patria, y esto es lo que se llama el Grupo Patria. Yo voy a pedir entonces que con nuestros invitados, que ya los presentaremos en el momento en que les toque intervenir de una manera breve antes, que son Antonio Flores Arriaza desde Tegucigalpa, Anthony Medina Rivas Plata desde Arequipa, la República de Arequipa del Perú, y Joel Ortega desde la Ciudad de México, desde el DF. Les presentaré con más detalle, y quiero invitarles también, para no hacer largas las presentaciones, a que entren a internet donde van a encontrar excelentes referencias de los cuatro que he mencionado: el doctor Moncada, Antonio Flores Arriaza, Anthony Medina Rivas Plata y Joel Ortega. Dicho esto, pido por favor que pasemos a escuchar con atención un excelente mensaje que desde ya agradecemos de todo corazón, y por su valor intelectual, ético y político. Fíjense que aquí no hacemos divorcio, intelectual, ético y político, lo que vamos a escuchar del doctor Salvador Moncada. Por favor. Buenas noches a todos. Es un gran placer poder participar en este foro de patria, uno de estos foros tan importantes que esta organización civil está organizando para la educación y para el conocimiento de la gente sobre este problema tan complejo que es lo que la guerra que está pasando en este momento en el este europeo. Voy a tratar de hacer un esquema de las ideas que yo tengo con respecto a eso. En primer lugar, la guerra es deplorable y la guerra es condenable. La guerra, pienso yo, que no se justifica en ningún momento y desde ningún punto de vista. Por lo tanto, yo pienso que la invasión de Ucrania por el ejército ruso no es moral, no es ética y no es legal desde el punto de vista del derecho internacional. Este tipo de guerra se conoce como guerra preventiva y fue aducida como necesaria por los Estados Unidos de América para justificar sus invasiones a Afganistán e Irak en los años de 2001 y 2003, guerras que causaron y continúan causando inmenso sufrimiento humano y destrucción incalculable en esos países y en toda la región. Ahora bien, dicho esto, yo creo que es importante tratar de encontrar las causas del conflicto
que en este momento aflige a Europa del Este. Y con respecto a eso, lo primero que me gustaría decir es que para encontrar las causas, las montañas de propaganda a las que estamos siendo expuestos no son útiles. Más bien están diseñadas, como toda propaganda, a modular y dirigir la opinión pública y lograr el apoyo más grande posible para una posición, para un análisis único y para la construcción de una posición con respecto a lo que está pasando, de una sola posición. Además, en el mundo de la posverdad que estamos viviendo, la información oficial se ha vuelto más peligrosa que nunca y los medios de comunicación, transformados en repetidores de la información oficial, alimentan una enorme extensión de redes sociales que crean esta caja de grillos que repite al infinito la superficialidad, la banalidad y la desinformación que nos inunda y que nos está convirtiendo cada vez más en este rebaño de ovejas. El conflicto actual en el este europeo tiene definitivamente sus orígenes al final de la Guerra Fría, en el colapso de la Unión Soviética y en el fin del mundo comunista en Europa. Entre muchas otras consecuencias que tuvo ese colapso, la reunificación de Alemania se planteó como una posibilidad. Rusia, que había sufrido tanto en manos de los alemanes y había perdido 20 millones de sus habitantes durante la Segunda Guerra Mundial, vio con mucha preocupación la posibilidad de que Alemania existiese fuerte, rearmada y agresiva en el centro de Europa. Aún así, a pesar de eso, aceptó, bajo la promesa de que la OTAN no se movería hacia el este, más allá de la frontera oriental de Alemania. Al parecer esto fue claramente dicho, pero no fue especificado en ningún documento oficial. Aún así, esto creó varios problemas que se fueron agudizando con el tiempo y que son las causas finales de lo que está pasando en este momento. Primero, la OTAN sigue existiendo a pesar de que había sido creada para enfrentar el comunismo en Europa, que ya no existe. Obviamente esto era una señal agresiva, creo yo, hacia Rusia, a quien siempre continuaron viendo como un contrincante. El occidente continuó dedicado a incrementar el tamaño de la OTAN, invitando a varios países, algunos de los cuales habían pertenecido al Pacto de Varsovia. La OTAN, en efecto, ha logrado crear un círculo de bases militares alrededor de Rusia en los últimos 15 o 20 años. Rusia ha indicado que los países con fronteras directas con Rusia deberían de ser neutrales y no incorporados a la OTAN, pues no era aceptable para ellos tener misiles norteamericanos en su frontera, capaces de alcanzar sus ciudades principales en unos minutos. Ninguna de esas consideraciones se tomaron en cuenta y los problemas se fueron agudizando y se volvieron explosivos, culminando, creo yo, con dos eventos importantes muy significativos. Primero, la invitación directa del presidente Bush de los Estados Unidos en la reunión de Bucarest del año 2008 a Ucrania y a Georgia, que son países limítrofes con Rusia, a formar parte de la OTAN, cosa con respecto a la cual Rusia protestó vehementemente. Y segundo, el golpe de Estado fomentado, apoyado y posiblemente financiado por la Comunidad Europea y los Estados Unidos al presidente Yanukovych, prorruso, electo democráticamente en Ucrania, lo que desencadenó la respuesta inmediata rusa de la toma de la península de Crimea, una península con una población mayoritariamente rusa. Y además comenzó lo que se conoce ahora como la guerra civil en las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en la región de Donbass, que es al este de Ucrania. Esas regiones son también predominantemente rusas. A partir de ahí hubo varios intentos de parar la guerra civil y varias reuniones y acuerdos que se conocen ahora como los acuerdos de Minsk, negociados por Rusia, Ucrania y por la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, con participación directa de Francia y Alemania. Estos acuerdos incluían una serie de puntos, entre ellos las negociaciones directas entre Ucrania y las repúblicas separatistas. Ucrania nunca quiso implementarlos, especialmente el punto de las negociaciones directas con las repúblicas separatistas, y Francia y Alemania, que eran directamente responsables,
no hicieron la presión necesaria para que esto se llevara a cabo. Rusia se ha pasado los siguientes 6 años urgiendo que se implementen estos acuerdos de Minsk. Mientras tanto, la situación se ha vuelto mucho más aguda, pues ha continuado la guerra civil y Ucrania ha continuado atacando la región de Donbass con la muerte. Y esto es controversial porque no se sabe exactamente el número, pero posiblemente miles de personas, algo que Rusia ha llamado genocidio. Y así la situación ha quedado en un impasse tenso y sangriento y dañino para todas las partes, especialmente para las poblaciones étnicas rusas de la República Separatista. Creo que hay que decir claramente que en el fondo de esto hay dos conceptos centrales que están jugando en la situación. Por un lado, los países occidentales sostienen que los países, cualquiera que sean, tienen el derecho a tomar decisiones soberanas, entre muchas otras, pedir, por ejemplo, en Europa la membresía de la OTAN. Y por el otro lado, Rusia sostiene el principio de que nadie puede simplemente pensar en su defensa y en su seguridad sin pensar en la defensa y la seguridad de los demás, especialmente los que están más cercanos. Y yo pienso que para un país rodeado de misiles, este planteamiento es justo, especialmente si se toma en cuenta que los misiles no son rumanos, no son búlgaros, no son albaneses, no son croatas, sino que son misiles norteamericanos. Después de todos estos años, los detonantes directos para el conflicto actual son una serie de situaciones que se han dado muy rápidamente. Primero, Rusia comenzó a concentrar fuerzas militares cerca de la frontera ucraniana en noviembre del 2021. En diciembre, Rusia presentó un documento que contiene, entre otros, la exigencia de un acuerdo por escrito que asegure la neutralidad de Ucrania a largo plazo y el retiro de la OTAN a las posiciones que tenía en 1997, es decir, antes de la expansión hacia el este. La respuesta a esto fue negativa por parte de la OTAN y negativa por parte de los Estados Unidos directamente. Y de ahí surgieron varios esfuerzos europeos tratando de prevenir la confrontación bélica, sin hacer ninguna concesión, excepto por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que llegó a reconocer en algún momento que los temores rusos eran justificados. Finalmente, Rusia tomó la decisión unilateral y no legal de reconocer las repúblicas separatistas como independientes y algunos días después, en febrero, comienza la invasión de Ucrania. Yo creo que este es el esqueleto de los eventos más importantes que han estado pasando con respecto a este conflicto. Y pienso que mucho se puede decir y mucho se puede discutir y culpabilidades se pueden deducir basadas fundamentalmente en el bando al que uno pertenezca. Pero yo creo que hay cuestiones más importantes. Yo pienso que la humanidad debería de abandonar la política de bandos antagónicos y buscarle una solución pacífica a este conflicto que debe necesariamente pasar por el reconocimiento de los temores legítimos de Rusia. La paz mundial es el bien más importante que se debe lograr y se debe preservar. Vale la pena recordar aquí la crisis de los misiles de 1962, cuando la entonces Unión Soviética intentó de poner armas agresivas en Cuba a 150 kilómetros de los Estados Unidos, o lo que pasaría en el caso hipotético de que Rusia entrase en un acuerdo con México para poner misiles en la frontera de los Estados Unidos. Basado en estas consideraciones, yo creo que debería de exigirse un alto inmediato al fuego y el retiro de las tropas rusas de Ucrania, al mismo tiempo que se firma un acuerdo multinacional estableciendo la neutralidad permanente de Ucrania. Esto debería ser negociado por mediadores cuyo trabajo es respetado por todas las partes. Vale la pena indicar claramente que un corredor neutral entre Europa Occidental y Rusia sería de beneficio para todo el mundo. La Guerra Fría se terminó hace muchos años y el inicio de una nueva guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia, o los Estados Unidos y China, no beneficiaría a nadie y crearía más sufrimiento y animosidad entre los pueblos del mundo. Es necesario reconocer que vivimos en un mundo multipolar en el que diferentes culturas, estilos de vida y formas de gobierno tienen que vivir e interactuar sobre la base de la igualdad y del respeto mutuo. La humanidad en su conjunto está enfrentada a dos problemas existenciales que debe resolver. Uno inmediato, que es la eliminación de las armas nucleares, y el otro,
de inicio también inmediato, pero continuado, que es el desastre climático. Para resolver esos problemas se necesitará niveles nunca vistos antes de cooperación internacional. Y por eso es que debemos de trabajar. El enfrentamiento entre los pueblos y naciones, y especialmente la guerra, es una distracción criminal en la presente coyuntura histórica. Finalmente, ¿cuál es el papel de los países pobres como el nuestro, alejados aparentemente del conflicto en Ucrania? Yo creo que hay dos puntos que mencionar. Primero, y por sobre todas las cosas, es necesario el no alineamiento más estricto. No alineamiento no significa indiferencia, significa reconocimiento de las causas profundas de los problemas y un trabajo constante por una paz mundial justa y equitativa. Significa en este momento un llamado de atención inmediato a los países beligerantes para que encuentren una solución rápida y pacífica al conflicto, que salve vidas y daños materiales innecesarios e incalculables. Nosotros no pertenecemos a ningún bando, excepto al bando que está dedicado a mejorar las condiciones de vida y de la prosperidad del pueblo hondureño. El segundo punto es que debemos de asegurar que los países ricos no se olvidan de nosotros en la batalla contra el desastre climático. Otro triste espectáculo como la desigualdad y la hipocresía que ha existido en la lucha contra la pandemia del COVID, creo que es simplemente inaceptable. Muchas gracias. Independientemente de este mensaje, el criterio de este programa es que cada quien tiene su equipaje intelectual, moral, político, cultural, y por eso les invitamos a exponerlo con la más absoluta libertad. Vamos a dar la palabra ahora, en primer lugar, hemos escogido el orden alfabético para no echar una moneda al aire, a Antonio Flores Arriaza. Antonio es psicólogo social, es un distinguido profesional, tiene una maestría en relaciones internacionales y también ha cursado, me parece que es de la primera o segunda promoción del Colegio de Defensa Nacional de Honduras, que es el Centro de Altos Estudios Nacionales, en el caso peruano, así se llama en el caso de Honduras, y que fue instituido por la propia Constitución, un asunto particularmente importante que le da un campo de bastante pluralismo político e ideológico para poder trabajar. La Constitución de 1982 establece ese Centro de Altos Estudios Nacionales, que es el centro de Honduras. Antonio últimamente se ha dedicado a trabajar con mucho ahínco en este tema de geopolítica, y yo le invito a que use su tiempo y se manifieste como siempre con gran franqueza, claridad y en algunos casos bienvenida también una perspectiva polémica. Antonio, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Es un honor para mí la invitación y es un honor estar con tan distinguidos compañeros en este teatro. Bueno, pues definitivamente yo intentaré hablar de algunas de las muchas causas que han generado este conflicto. Un conflicto como este hoy día se le puede denominar una guerra hiperhíbrida, porque no es únicamente una guerra de tipo militar y tampoco está enfatizando alguno de los aspectos de lo que hemos conocido como guerras híbridas, sino que hay una multitud de factores involucrados en ella. Voy a empezar diciendo de que uno de los factores determinantes es la temática vinculada al petróleo y al gas en Ucrania. Ucrania es territorio de paso de todos los ductos rusos que llevan estos productos hacia Europa. Ucrania no lo hace de gratis. Ucrania cobra un peaje de $3.000 millones al año para que ese peaje, ese tránsito pueda ocurrir. Pero además en Ucrania se ha desarrollado una corrupción, una mafia alrededor del gas. Tanto es así que incluso los funcionarios estatales han estado involucrados en ello. Por ejemplo, Yulia Tymoshenko,
ex primer ministro de Ucrania, estuvo presa precisamente por estar involucrada en este tema. Ellos le apodan la princesa del gas. Hago constar que hoy día es miembro del gobierno de Zelensky. Así que entonces Ucrania tiene este problema de la mafia alrededor del gas. ¿Y qué sucede? Putin les advirtió hace como unos 2 o 3 años que le estaban robando el gas a Rusia. Y la reacción que hubo de parte de Rusia es que se empezó a entender con Alemania para crear un nuevo gasoducto a través del mar Báltico submarino que se llama Nord Stream 2, porque ya existe el Nord Stream 1. Así que la idea era proveer a Alemania del gas en forma directa sin pasar por Ucrania. Evidentemente esto provocó reacciones en Ucrania porque se les caía el negocio. Y además de eso, también provocó reacciones en los Estados Unidos, porque Estados Unidos es el otro proveedor de gas natural, solo que en forma licuada para Europa. Estados Unidos vende una importante cantidad de este producto y lo hace llegar, lo transforma de gas a versión líquida, lo coloca en grandes barcos cisternas, lo transporta por el Atlántico y lo lleva a diferentes países en Europa. Uno de esos países es Polonia, en donde existe una planta regasificadora, o sea que lo regresa a su versión natural. Polonia, por esta razón, fue uno de los principales países en oponerse al Nord Stream 2 e incluso hizo amenazas de guerra y de destrucción de la fabricación de este gasoducto. Pero también Noruega, porque Noruega es otro proveedor también de estos energéticos para Europa. Y no olvidemos que también estuvo interesada en pararlo el Reino Unido, que también tiene plantas gasificadoras, y sobre todo España, que tiene 6 de estas plantas, el país que más tiene en Europa. Así que todos esos intereses se movieron para efectos de oponerse a este gasoducto. Eso creó entonces reacciones en Ucrania que incluso llegaron a amenazar con invadir a Rusia, movilizaron sus tropas hasta la frontera rusa, pues no pasó a más el asunto. Luego de eso podemos hablar del factor étnico, de origen. Y es que Ucrania se podría decir que está dividida en 2 grandes grupos. Del lado oriental están los ucranianos de origen ruso, es decir, los prorrusos, hablan ruso. Y del lado del oeste, la población que hay ahí tiene un origen determinado porque allá por 1480 esa región estaba en poder del Gran Ducado de Lituania, para que después, con el tiempo, unos 2 siglos después, se convirtiera en una región bajo las 2 repúblicas. Esto era Lituania y Polonia. De allí que es lógico que la población de esa región se identifique más como europeos, lituanos o polacos e incluso húngaros, y no como rusos, aun cuando hablen ruso. La verdad es que Ucrania nunca existió como Estado hasta 1991, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegra y se crea el Estado de Ucrania. Es decir, Ucrania como tal es realmente un Estado muy nuevo, bastante nuevo, pero recoge todo ese problema de origen. Por otro lado, también está el factor político ideológico. Ucrania fue el punto de entrada de las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, y eso implicó que en Ucrania hubiesen muchos grupos, especialmente liderados por un hombre de apellido Bandera. Estos se convirtieron en ucranianos nazis, seguidores de la doctrina nacionalsocialista de Hitler. Y desde entonces en Ucrania han existido estas simpatías a ese tipo de ideología. Resulta que en las elecciones que dieron por resultado allá por el 2013 a un presidente
que ganó las elecciones por el voto de los prorrusos. Y por tanto, este era un presidente que simpatizaba con Rusia. Eso provocó reacciones auspiciadas sobre todo por el partido Svoboda, que es un partido del Congreso y es nazi. Para efectos de oponerse, se crearon grandes reacciones gigantescas que produjeron una cantidad tremenda de muertos y finalmente un golpe de Estado. Ahí surgieron el grupo Pravý Sektor, que es un grupo neonazi urbano, y el grupo Batallón Azov, que no significa que sea un único batallón, sino que ese es el nombre genérico. Todos estos dos grupos son pronazis. Y luego, a partir de ahí, entonces empezaron a perseguir a los ucranianos prorrusos. Y perseguirlos no implicó nada más echarles carrera, sino que también empezaron a asesinarlos. Eso implicó que la región de Donbass proclamara su independencia en los países, las repúblicas de Lugansk y Donetsk, y la reacción fue que el gobierno de Ucrania mandó sus tropas y sus aviones para que empezaran a atacar a los pobladores de esa región. Igualmente lo hicieron el Batallón Azov y el Pravý Sektor a nivel de ciudad. Desde 2014 que esto ocurrió hasta la fecha, se registran, dependiendo de las fuentes, entre 12.000 a 16.000 muertos prorrusos por esas acciones, cosa que Occidente no le ha dado mayor importancia, aun cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, en donde Ucrania admitió que estaba haciendo eso, e incluso también admitió tener mercenarios, y tanto Alemania como Francia respaldaron ese convenio entre Ucrania y Rusia. Los acuerdos de Minsk nunca se han cumplido. Ucrania jamás los cumplió. Y los europeos tampoco hicieron nada para que tal cosa ocurriera. El otro factor es la OTAN. En 1949 se funda la OTAN después de terminada la Segunda Guerra Mundial, porque con la ideología de los Estados Unidos, aunque la iniciativa fue europea en 1948, pero en el 49 Estados Unidos, en el convenio de Washington, crea la OTAN. Y la OTAN es un ejército supuestamente europeo, pero comandado por los Estados Unidos, con el propósito supuestamente de proteger a Europa de una posible invasión comunista que en aquel tiempo se esperaba iba a ocurrir desde la URSS, cosa que nunca ocurrió. Cuando Alemania, que estaba dividida, se integra, entonces Alemania pasa a ser parte de la OTAN. Rusia desde entonces protesta, estoy hablando de 1955, porque resulta que dice, bueno, yo espero que la OTAN no avance hacia mis fronteras, porque eso sería amenazante para Rusia. La OTAN se compromete, los documentos han sido encontrados en los archivos británicos, están por escrito, aunque Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, lo niega, pero están ahí ya identificados. Sin embargo, la OTAN no cumple su compromiso y sistemáticamente ha ido avanzando hacia Oriente, hasta que al final, por iniciativa tanto de Estados Unidos, Ucrania es invitada para que se integre a la OTAN, cosa que Rusia se opone porque argumenta el derecho de sobrevivencia, ya que si la OTAN avanza sobre Ucrania, Ucrania podrá tener los misiles de la OTAN, que son, como dijo el doctor, realmente de Estados Unidos, y podrían estar en 5 minutos en Moscú, tiempo insuficiente para defenderse. Esas son, de entrada, 4 de los principales factores que yo puedo destacar como determinantes en el origen de este problema. Muchas gracias, Antonio. Has hecho una presentación de historia reciente bastante polifacética, con acentos en lo económico y en otros que ya hemos escuchado y no voy a repetir, y ahora sí tengo el gusto de poder también darle pase a Anthony Medina Rivas Plata. Anthony,
es el más joven de nosotros. No podemos estar solamente los que ya estamos en la cuarta o quinta edad, o tercera edad. Y Anthony, joven, es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene 2 maestrías obtenidas en Londres y en los Países Bajos en Relaciones Internacionales y Geopolítica. Actualmente, Anthony es el director de la Escuela de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Y un dato interesante que quiero poner: Anthony y jóvenes universitarios sanmarquinos iniciaron una revista de ciencias sociales que, hasta donde yo tengo conocimiento, hoy día en el panorama peruano es la única que tiene artículos indexados a escala internacional. Y eso es un mérito. Es un mérito independientemente que puedan haber otras o no existan otras. El hecho es que tiene esa calidad, y yo les invito entonces ahora a escuchar la perspectiva de Anthony Medina Rivas Plata desde la blanca ciudad, como le decimos, Arequipa. Adelante, Anthony. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto estar siempre con tal ilustre panel. Solamente una pequeña corrección que tengo que hacerle a Manolo: yo no estudié sociología, yo estudié ciencia política. De hecho, yo soy de la tercera promoción de la Universidad San Marcos, y efectivamente sí, también soy uno de los editores de la revista Andina Estudios Políticos, que es una revista pues que ya tiene 10 años circulando en nuestro país. Bueno, un poco para complementar y no repetir la tan detallada explicación que ha hecho el doctor Antonio, yo quisiera referirme brevemente al impacto que ha tenido esta crisis en el actual paradigma de globalización, ¿no? Es decir, nosotros tenemos claro que el mundo en el cual nosotros estamos viviendo es un mundo post-1945, ¿no? Sigue siendo. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se crea un nuevo orden político internacional centrado en la Organización de Naciones Unidas y un modelo de globalización liberal liderado por los Estados Unidos, basado pues en este consenso de Bretton Woods, que dio un espacio para la creación de un campo socialista en donde destacaron en primer lugar pues la Unión Soviética y China, ¿no? Y digo esto porque el actual modelo capitalista global está apuntalado por el modelo de globalización. La Unión Soviética, digamos, intentó crear en un momento con Stalin un modelo alternativo de globalización comunista a través de la Comecon, ¿no? Hubo mucho intercambio económico, particularmente con China, con Vietnam, con Cuba, con los países de Europa del Este, pero no se logró, digamos, a pesar de que se avanzó muchísimo en el tema de transferencia tecnológica y sobre todo cooperación en materia militar, no se avanzó mucho en el tema industrial como para poder competir con la enorme inversión que había hecho los Estados Unidos a través del Plan Marshall, tanto en Europa como en Japón, ¿no? No olvidemos que a pesar de que la Unión Soviética se había consolidado como una potencia militar, seguía siendo pues la principal afectada luego de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de los muertos se los llevó la Unión Soviética, y efectivamente pues hubo un terrible deterioro en su territorio, ¿no? Cuando se produce el fin de la Guerra Fría, estos grandes bloques económicos se incorporan al proceso actual de globalización, ¿no? Y hubo un intento que nosotros conocemos bien en los 90 de querer incorporarlos plenamente a las estructuras internacionales, ¿no? Al menos eso fue lo que se dijo en el discurso, pero por supuesto, como bien ha señalado el doctor Antonio y el primer ponente, una cosa era el discurso y otra cosa era la realidad. En su momento, esta idea de que Rusia se terminaría incorporando a la Unión Europea y a la OTAN, pues fue algo que nunca llegó a realizarse, no tanto porque Yeltsin no haya querido, sino también porque los propios líderes occidentales tenían muchas dudas sobre los propios intereses de Rusia y de su capacidad para poder incorporarse a las estructuras occidentales, ¿no? Ese es un punto. Lo segundo también es la desconfianza
que la expansión de la OTAN casi inmediata luego de la caída de la Unión Soviética vino generando. Es decir, se suele citar la intervención que tuvo la OTAN en Serbia con el bombardeo de Kosovo en los años 90, pero también, por ejemplo, ahora último, intervenciones que la OTAN ha venido realizando fuera de sus fronteras en donde no han habido países OTAN atacados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Libia. Es decir, la OTAN recibe un mandato de la ONU para generar un área de exclusión aérea y poder proteger en principio a los rebeldes que se enfrentaban contra Muammar al-Gaddafi, y lo que más pareció fue que la OTAN adoptó un bando, ¿no? Y fue pues precisamente el bando de los rebeldes, y la intervención de la OTAN es una de las causas por las cuales hoy día Libia se está comportando como un estado fallido, un centro de flujo para el tráfico de armas y yihadismo. Es decir, hoy día Libia es un país muchísimo más inestable como producto de la intervención occidental en esa área. Entonces, por supuesto, genera muchas dudas que, digamos, desde el punto de vista de la seguridad rusa, esta intervención que se está generando en Ucrania, ¿no? Está también el papel de la última cumbre que se ha tenido en Madrid, en donde se han invitado también a muchos países no europeos. Está participando Australia, ha participado Nueva Zelanda, ha participado Filipinas, tengo entendido, como observadores, por supuesto, pero cabe preguntarse cuál es la razón, ¿no? Entonces, este último concepto estratégico que acaba de sacar la OTAN no solamente cuestiona abiertamente la política exterior de Rusia, sino que también ya incluye a China como un reto geoestratégico. Entonces, por supuesto, genera muchas preguntas y muchos resquemores, ¿no? Eso desde el punto de vista militar. Y por supuesto, esa brecha militar que se está generando entre países occidentales y sus diversos aliados en otras zonas del mundo está apuntalando también corrientes críticas del actual modelo de globalización a nivel económico, ¿no? Eso tiene que ver pues con la exclusión de Rusia del sistema SWIFT, por ejemplo, ¿no? Para el sistema de intercambio bancario, ¿no? El interés de Rusia de empezar a vender más recursos petroleros, particularmente energéticos en general, a China, ¿no? A India, empezar a diversificar su oferta para ya no depender tanto del comercio con Europa. Y esto, por supuesto, es algo que va a tomar mucho tiempo aún, ¿no? Entonces, se están generando tensiones contrarias a la globalización, ¿no? Es decir, tienes la crisis financiera, tienes las políticas proteccionistas de Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido, el movimiento euroescéptico, la pandemia, ¿no? Que ha afectado buena parte de las crisis de suministros globales que están generando el aumento de los precios y la inflación que nosotros estamos viendo. Y ahora la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, la tendencia no es hacia una mayor globalización, digamos, al menos dentro de los parámetros con los cuales la globalización fue conceptualizada en los años 90, sino que más bien se está generando una especie de política de bloques que todavía, digamos, no terminamos de ver, pero Rusia y China están intentando revivir los BRICS, ¿no? Esta alianza de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Es decir, China está fortaleciendo también su presencia en África para la extracción de recursos, para la transición energética, que ese es otro problema aparte. Entonces, hay un conjunto de factores que yo creo que están confluyendo y que están transformando el actual proceso de globalización y que, por supuesto, son consecuencia directa de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Entonces, yo señalaría, primer aspecto, crisis financiera. Segundo aspecto, políticas proteccionistas en Occidente, ¿no? Que no se veían desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Pandemia del COVID-19 y ahora pues guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Entonces se están generando grandes cambios a nivel económico y que por supuesto van a tener un impacto muy importante en el precio tanto de los recursos energéticos como de los alimentos, ¿no? Yo quisiera terminar un poco ahí mi intervención y nuevamente pues agradeciendo
la oportunidad. Muy bien, Tony, muchas gracias, muy claro. Seguimos con esta visión polifacética, con otras dimensiones que precisamente les agradezco a quienes han intervenido hasta ahora, y antes de darle el paso a Joel, porque nos deja material, nos deja no solo afirmaciones, sino preguntas muy importantes para próximos programas. Este es el primer programa sobre el tema de la guerra de Ucrania y de la geopolítica mundial. Pero después de este programa tendremos otros programas. En algunos de ellos ustedes volverán a ser invitados, y desde ya les invitamos a mantenerse en contacto con Red de Comunicación Regional y con su amigo, para poder ir preparando esos otros programas, que el diálogo no sea solamente ante las cámaras. Dicho esto, tengo el placer de presentar a Joel Ortega Juárez. Joel es un hombre cuajado, economista, periodista combativo, con una militancia política de juventud. Él no pertenece desde los años 80, 86, 83 a ningún partido político. Tiene un equipaje muy valioso y un recorrido muy grande. Tiene unos lauros académicos con sus publicaciones y su docencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, que compartir con ustedes ahora. Yo le agradezco por haber aceptado esta alteración de su programa de trabajo, que él está bastante ocupado, para que comparta con nosotros sus reflexiones sobre el tema. Adelante, Joel. Muchas gracias anticipadamente. Tienes la palabra. No, al contrario, buenas noches, Manuel. Buenas noches al programa Geopolítica en Radio Comunicación del Perú, a los ponentes, que son pues personajes y personalidades muy conocedoras de la problemática de la geopolítica en su conjunto, especialmente al psicólogo social Antonio Flores, que nos hizo un interesante recuento de los factores tan diferentes que se han combinado para concurrir a esta situación en la guerra de Ucrania o invasión a Ucrania. Desde luego al más joven, a Anthony Medina, que dirige una escuela de ciencia política en Arequipa, que está al sur de Perú, ¿verdad? Arequipa. Así es. Y pues en mi caso soy simplemente un activista político de la época juvenil. Fui comunista muchos años, hasta que desapareció el Partido Comunista en México, y participé en los movimientos estudiantiles de esos años, y luego me convertí en profesor de la UNAM, y no soy periodista, he escrito artículos en la prensa comercial desde hace 30 y tantos años, pero fui reportero muy efímeramente en 67, reportero deportivo, que eso sí es ser periodista. El reportaje es la esencia del periodismo, lo otro es un foro, una tribuna de opinión. Puede tener un historiador, un politólogo, cualquier otra persona, pero no es estrictamente un periodista desde mi óptica. Tuve una trayectoria muy efímera como periodista que me enorgullece, porque tuve el privilegio de se decía en los términos mexicanos, de cubrir la tercera semana de los Juegos Olímpicos en México, previos al 68. Ya no continué porque vino el movimiento, y entonces mi rumbo se modificó radicalmente. Y desde mediados de los 80 escribo en varios periódicos. El Excelsior fue
es uno de los periódicos más antiguos del país y de pues, una larga influencia. Después escribí en La Jornada, que es un periódico de las izquierdas mexicanas, y hasta hace poco escribí en el periódico Milenio, y ahora solo escribo en una revista digital que tuvo mucha tradición en los 60, la revista Siempre. Bueno, te digo todo esto porque soy una especie de intruso en esta mesa, gracias a Manuel, porque no soy especialista en geopolítica, ni mucho menos. Pero yo creo que de todo lo que se ha dicho, yo quisiera concentrarme quizá al final de la intervención de Anthony, el asunto de los bloques. A mí me preocupa mucho que hay una tentación por reagrupar otra vez al mundo como en la época de la Guerra Fría, el bloque socialista y el llamado mundo libre. Y entonces da la impresión, datos y argumentos para abonar en una y en otra dirección, pues hay suficientes. Y aquí Antonio Flores nos reseñó los intereses que hay de orden económico, los ductos petroleros, los intereses de la control de esa parte del este de Europa por parte de todos, pero en este caso de las intenciones de los norteamericanos para cercar, digamos, a Rusia. Y también la cultura de imperial rusa que me evoca al zarismo en Putin y a la época soviética también de expansión. Hay miles de datos que acreditan lo que antes fue la gran zona eslava de la Rus, en la que Kiev fue parte, y no solo parte, fue capital del imperio zarista antes que Moscú. Pero todo eso, a mi juicio, no es suficiente para sostener o soportar una invasión como la que estamos viendo de Rusia a Ucrania. La OTAN efectivamente surgió después de la guerra, y su contraparte fue el Pacto de Varsovia, de triste memoria, cuando en 68 intervino en Checoslovaquia y aplastó lo que a mi juicio era una perspectiva de un socialismo distinto, le llamaban ellos socialismo de rostro humano. Hay fuerzas nazis en Ucrania, sin duda, pero también hay esas fuerzas en Rusia. Hay un partido que parece un delirio, se llama Partido Nacional Bolchevique, PANBOL. A mí me da risa porque en México a los que son aficionados al fútbol les dicen pamboleros, y las siglas de ese es PANBOL, Partido Nacional Bolchevique, y tiene en sus efigies tanto una suástica nazi como la hoz y el martillo. El nivel de extravío ideológico político es muy grande en todo el mundo y genera ese tipo de confusiones. Por eso me parece conveniente tener distancia, de reconstruir estas polaridades de los pro occidente o los pro rusos. Creo que una invasión en cualquier caso es totalmente condenable. Es como la invasión de Estados Unidos en Irak, como la invasión de Estados Unidos en Afganistán, no se diga la de Vietnam en los años 60, 70, y la invasión soviética en Afganistán. Todas terminaron en una estrepitosa derrota. Y está China, que bien señaló aquí Anthony, un poco observando, porque China es la potencia emergente que puede reconstruir esa bipolaridad entre los Estados Unidos y en este caso China. Rusia es muy poderosa en términos militares, pero la economía rusa es una economía bastante
pequeña, yo no lo creía cuando empezó la guerra, me asombró descubrir que el Producto Interno Bruto de Rusia es el mismo Producto Interno Bruto de México. Claro, si uno se pone a ver con detalle, pues la población rusa es la misma población que hay en la frontera mexicana, de 140 millones de habitantes tenemos, que sumados a los 30 y tantos de los Estados Unidos, somos más mexicanos que rusos. Rusia, con ser el país más grande del planeta en términos geográficos, no es un país de gran densidad de población. Me preocupa mucho entonces volvernos a situar en una disyuntiva terrible. O eres pro ruso o pro gringo, porque efectivamente, como ya se ha dicho aquí, el cerco de la OTAN, que efectivamente violentó los términos de los acuerdos que había explícitos e implícitos de la posguerra mundial, que establecían los llamados cotos o los patios traseros. Pero para México, lo dijo el primer conferencista, sería una tragedia, y lo dijo Putin. ¿Qué pasaría si pusiéramos misiles en México que rodearan, cercaran a los Estados Unidos? Esa es, dijo Putin, la situación nuestra. Si nos cercan y nos intimidan con bases para instalar misiles de OTAN muy cercanos a las fronteras rusas, pues es natural la reacción defensiva de Rusia. Subrayo eso y otro aspecto que creo que sí se tocó un poco, pero que a mí me parece muy importante recordar que uno de los orígenes recientes del conflicto fueron las movilizaciones en 2014 y 2010, que se concentraron en las grandes marchas y mítines en la Plaza Maidán en Kiev, donde concurrieron trabajadores, efectivamente también grupos radicales nazis, también grupos radicales de otro tipo, pero que fueron aplastados de manera salvaje por el gobierno de Ucrania en esa época. Y efectivamente, el liderazgo que hay hoy de este gobernante en Ucrania tiene mucho de lo que en México conocemos muy bien, de este fenómeno del populismo, y que es otro elemento que yo quisiera que también incorporáramos a la reflexión. Hay un conjunto lo decía bien nuestro más joven participante, yo no diría que hay una quiebra de la geopolítica, hay de la globalización, hay una especie de reconstrucción de la globalidad en el marco de la bipolaridad, que pues fue durante 50 años la bipolaridad Unión Soviética, Estados Unidos, y ahora puede ser una bipolaridad que esconde atrás un sentimiento que en América Latina es muy natural, anti-norteamericano, y que puede ser de funestas consecuencias. Pero en fin, yo solamente trato de abonar estas ideas, estas impresiones, combinándolas con los datos, los elementos de análisis y de conocimiento que tienen los ponentes que se dedican pues a la politología y a la geopolítica. Pues agradezco mucho esta posibilidad de participar con ustedes desde paradójicamente somos una especie de patito feo para el resto de América Latina, porque como estamos tan cerca de los gringos, a veces, ya me tocó escucharlo, cuando fui a Chile en 1964, por hábitos, por formas de ser, que van desde el mascar chicle hasta la manera de vestir, muchas veces nos asocian con los gringos
Y eso pues es lo más ofensivo que le puede pasar a un mexicano. Pero efectivamente, a pesar de las raíces culturales, históricas, etcétera, sobre todo con el Perú, con los incas y demás, y con Centroamérica, no se diga, a pesar de eso, tenemos 150 años de una absorción casi de los Estados Unidos a nuestro país. Y entonces cuesta entender a los mexicanos, el resto de América Latina, y creo que también a los latinoamericanos, integrar a México como parte del mismo patio trasero de los Estados Unidos. Pues muchas gracias. El sur vemos el norte, el sur es el norte. México, tan lejos del cielo y tan cerca de los Estados Unidos, pero mutatis mutandi, también podríamos decir, Ucrania, tan lejos del cielo y tan cerca de la Federación Rusa. No nos olvidemos que las cuestiones de poder son las que han actuado en todo este proceso y en los anteriores. Vamos a ir, me parece, a una pausa comercial de los que dan soporte económico al programa, de Red de Comunicación Regional y del canal de televisión, el canal 796. Canal 796. Y me permito solamente pedirles para su segunda intervención que reflexionemos un poco sobre ya no solamente el pasado, sino con algunas perspectivas como lo planteó desde su punto de vista, que yo comparto en grande medida, el doctor Salvador Moncada. Es decir, hagamos un poquito de prospectiva y yo les dejo una preguntita. Putin, la Rusia de hoy, ¿mantiene o no iniciativa estratégica, que es una noción clave en todo, en los negocios y particularmente en la geopolítica? Vamos a darles entonces, esto no es una grilla para ustedes, no quiero ponerles un grillete, es solamente una inquietud en voz alta, pero ustedes pueden tomarla o no con toda libertad, puesto de eso se trata en este programa. Vamos a la pausa y luego tenemos 5 minutos para cada uno de ustedes para terminar nuestra reflexión. Muchas gracias, estamos de regreso. Ya no voy a volver a presentarles, solamente le pedimos primero a Antonio, después Tony y luego Joel. Muchas gracias. Adelante y aprovechemos el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Bueno, el punto que ubiquémonos ahora. Resulta que ante el ataque, que yo no respaldo la invasión rusa, me parece que las invasiones es algo repudiable, provengan de donde provengan. Pues entonces la Unión Europea y Occidente en general aplicaron una serie de sanciones contra Rusia. Al día de hoy han aplicado 6 paquetes de sanciones diferentes. Entre esos paquetes podríamos destacar el tema del bloqueo de las reservas rusas en dólares y en documentos de valor, que Rusia tiene por 650,000 millones en bancos de Occidente. Es una forma realmente de asaltar y de apropiarse de algo que no les pertenece. Toda la idea del bloqueo es tratar de aniquilar la economía rusa para que Rusia pierda la guerra y se regrese a su frontera y acepte el posicionamiento de la OTAN. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente con esta cantidad descomunal que nunca en la historia un país ha recibido tantas sanciones? Pues sencillamente que ha ocurrido el efecto de rebote, y es que las sanciones parece ser que a Europa se le olvida
que depende del petróleo ruso y del gas ruso. Y entonces empieza a bloquear, por ejemplo, el abastecimiento del petróleo ruso, no tanto el gas, pero además también bloquea todos los bancos rusos, excepto dos, el Gazprom Bank y el Sberbank, que son ligados al tema del petróleo y el gas. Y obviamente eso implicaría un gran problema, porque si ellos no pueden pagar, Rusia les va a cortar. Bueno, el punto es que Rusia reacciona diciendo, ahora me van a tener que pagar en rublos, ya no acepto dólares, ya no acepto euros. Esto ha traído realmente un impacto descomunal. El efecto de buscar aniquilar la economía rusa, realmente al día de hoy Rusia ha sustituido sus importadores de estos productos y está vendiendo más, en primer lugar a la India y en segundo lugar a China, más otros países de Asia que también lo están comprando. ¿Cuál es el resultado? De que comparando las ventas de estos energéticos con el año pasado, Rusia hoy está vendiendo el doble de lo que vendió el año pasado en la misma fecha. El resultado es que antes de que empezara la guerra, el rublo se cotizaba a 76 rublos por dólar. Durante la guerra, la cotización subió a 120 y al día de hoy está en 55. Es decir, el rublo junto con el real brasileño son las monedas que más se han revaluado, y por tanto la economía rusa no está en amenaza. ¿Qué sucede? La Unión Europea se niega a aceptar el pago de la deuda rusa en rublos y dice que Rusia está en default. Pero eso es falso, porque Rusia tiene el dinero para pagarlo. Que no se lo acepten en rublos es otra historia. Muy bien, ¿quién va a terminar ganando esta guerra? En primer lugar, esta guerra la va a perder Europa. Europa, como dijo Putin, sigan por esa ruta y van a terminar en la Edad Media. Ya incluso Alemania ha autorizado el regreso al uso del carbón, porque ya no tienen los energéticos suficientes para mantener su economía moviéndose al ritmo que ellos acostumbran. Estados Unidos, en su estrategia, está vendiendo ahora el gas natural licuado de manera descomunal a Europa, solo que lo vende a un 40% más caro de lo que vende el gas Rusia. El resultado es un éxito para Estados Unidos, que ha logrado reducir en un 38% menos el costo del gas al interior de los Estados Unidos. Luego de eso, los bancos bloqueados por el sistema que controla 11.000 bancos en el mundo, el SWIFT, impide que Rusia pueda hacer movimientos, pero hoy día lo que está sucediendo es que se está generando los dos bloques financieros, en donde por un lado los países de Occidente van a seguir el SWIFT y por otro lado hay otros países. Ya hay hoy día una cantidad de bancos que se han afiliado al sistema ruso o al sistema chino. Finalmente, estamos viendo pues que en Europa la inflación y en Estados Unidos está en aumento, el euro ha caído de manera descomunal y la inversión en Europa, que se suponía que con la inversión de cada euro que había puesto cada país, se esperaba que la empresa privada aportara lo mismo, y el aporte es apenas de un 0.3%, lo cual indica de que no hay capacidad económica en Europa. Resulta que en el mundo los dos grandes bloques se están conformando y el BRICS se mira con gran perspectiva, porque va a crecer aumentando con países de América, en el caso de América sobre todo Argentina, en el caso de África va a sumar a Egipto, a Nigeria y a Senegal. En el caso de Oriente Medio va a sumar a Arabia Saudí y Emiratos Árabes, y en el Asia va a sumar a Indonesia, va a sumar a Azerbaiyán, entre otros. Y con eso esperamos que el BRICS
se convierta en una gran potencia igualmente para confrontar el grupo de los 20. Por tanto, es imposible a esta altura no tener otra perspectiva, sino que el mundo se encamina hacia la formación de dos bloques y para la desaparición de la globalización. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente considero que en lo que has expuesto hay dos aspectos que hay que balancear, que hay que ver vis a vis. Por un lado, los datos duros, y por el otro lado, lo que yo entiendo como propuesta. Es mi pequeño comentario, le cedo la palabra entonces inmediatamente por sus 6 minutos a Tony Medina, por favor. Muchas gracias, Manolo. Cuando empieza esta crisis, el día, bueno, formalmente, ¿no? Naturalmente tiene mucho más tiempo, el día 24 de febrero, lo primero que pensamos fue, o esta es una operación militar muy rápida, que se resuelve en un tiempo muy breve, como lo pudo ser la guerra del Cáucaso del 2008, cuando Rusia interviene en Georgia por las provincias separatistas de Abjasia y Osetia del Sur. Eso se resolvió de manera muy rápida. O esto va a ser un entrampamiento que puede durar muchísimo tiempo, ¿no? Naturalmente ninguno de nosotros conocía los detalles de la operación, ¿no? Es decir, cuando Rusia interviene en Georgia, la situación era resolver el estatus de esas dos provincias separatistas, ¿no? Abjasia y Osetia del Sur. Y en principio lo que parecía la intervención en Ucrania era pues una intervención muy acotada a las provincias del este, a las provincias del Donbass. Pero al parecer sí hubo la intención del gobierno de Putin de ingresar a Kiev, de poner a Zelensky y colocar a un gobernante prorruso, ¿no? Naturalmente, pues el desgaste que se ha generado como producto de este conflicto de varios meses, pues ha generado una mella importante también en las Fuerzas Armadas rusas, pero eso no les ha impedido oficialmente poder conquistar una de las dos provincias del Donbass, que es Lugansk, ¿no? Que esto lo han anunciado el día de ayer. Y esto, por supuesto, es problemático, ¿no? Porque este problema vinculado a los separatismos lidia con un principio fundamental del orden internacional de Naciones Unidas, ¿no? Antes de 1945 era perfectamente normal y perfectamente legítimo que si un país invadía otro y lo derrotaba de manera militar, pues lo justo era quedarse con su territorio. Ha sido la norma pues desde que existen los estados, ¿no? Y es recién a partir de 1945 en el cual se coloca como principio de derecho internacional la integridad, la integridad jurídica de los estados, ¿no? A partir del principio soberano, ¿no? Pero con la desintegración de la Unión Soviética, las diversas tensiones étnicas que antes habían estado unificadas bajo el comunismo vuelven a aflorar, ¿no? Y por eso no es casualidad que una de las primeras intervenciones postsoviéticas que realiza Rusia se da precisamente en Chechenia, ¿no? Está la separación de la Transnistria en Moldavia, ¿no? Está la situación en Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. Y en fin, se pueden considerar muchísimos conflictos más de este tipo, ¿no? Y cuando tú revisas la historia de Ucrania, te das cuenta pues que más que un país donde existe una nación ucraniana, es un conjunto de naciones, ¿no? En las cuales pues claramente definidas están los ucranianos en oposición a los ni siquiera les diría prorrusos, son propiamente rusos, que se identifican con la etnia rusa, con la cultura rusa, con el idioma ruso, ¿no? Y que al menos desde el Euromaidán del 2014 han visto notablemente disminuidos sus derechos, ¿no? Entonces, claro, existe una justificación, al menos desde el punto de vista de las provincias del Donbass, de querer separarse de Ucrania y de querer, pues, asociarse a la Federación Rusa, ¿no?
Yo creo que Rusia ve con mucha preocupación la expansión al este de la OTAN, y en ese sentido lo que está queriendo es consolidar espacios de lo que en geopolítica se suele llamar pues estados tapón, ¿no? Estados tapón que eviten que personal OTAN apoyado por los Estados Unidos esté pues directamente en las fronteras de Rusia, y que sobre todo esto le dé una mayor capacidad estratégica a los Estados Unidos para poder lanzar ataques con misiles cada vez más cerca de ciudades rusas, y por supuesto sobre todo de Moscú, ¿no? Ciertamente Rusia tiene un gran aliado en Bielorrusia, que le ha permitido flanquear parte de su frontera norte, pero del otro lado tiene un enemigo claramente declarado que es Polonia, ¿no? Y ciertamente Polonia está dispuesto Polonia está incluso, yo diría, mucho más dispuesta que Ucrania o que los países bálticos de ir a una guerra directa con Rusia, y por supuesto esto ha generado una situación sumamente grave, porque como sabemos Polonia es un miembro de la OTAN, y cualquier, digamos, ataque que por algún error pueda dirigirse hacia territorio polaco va a terminar pues también involucrando al resto de la OTAN. No olvidemos que también están las solicitudes que han hecho Suecia y Finlandia para incorporarse, y lo que estamos viendo es que hay un espacio tan ampliado al que se suman más de los 800 kilómetros que Finlandia comparte de frontera con Rusia, ¿no? Ya hubo una principal, digamos, discusión con respecto al acercamiento de los países bálticos durante los 90s, y ahora pues el ingreso de Finlandia, sobre todo, más que Suecia, Finlandia, genera un gran problema para Rusia para poder expandir, digamos, su actividad en el mar Báltico, ¿no? Yo sinceramente, por supuesto, espero que esto pueda resolverse de una manera pacífica, de una manera diplomática, ¿no? Sin embargo, varios diplomáticos, tanto estadounidenses como europeos, han dicho en diversas entrevistas que es muy probable que tengamos que hacernos la idea, ellos dicen, que Ucrania va a perder territorio, ¿no? Y que parte de la negociación final a la cual se pueda llegar con Rusia va a tener que implicar la aceptación de la anexión de facto de Crimea, que ya es un hecho ya, yo creo, ya irreversible, pero ahora también de las provincias separatistas del Donbass, y probablemente también al menos del puerto de Odessa, ¿no? Lo cual le quita acceso a Ucrania a poder mover sus fuerzas fuerzas militares y comerciales en el Mar Negro, ¿no? Y esto va a ser, digamos, tipo una negociación en dos direcciones, ¿no? Lo que va a perder Rusia en el Mar Báltico lo va a intentar ganar en el Mar Negro, y yo creo que ese va a ser más o menos el término de la negociación dentro de las próximas semanas o meses, ¿no? Por supuesto, estas son proyecciones, y uno pues no tiene una forma de predecir con exactitud lo que va a ocurrir, pero digamos, ciertamente es un escenario y una probabilidad también a considerar, ¿no? Gracias, Tony. Inmediatamente damos pase a Joel, por favor, para que cierre las intervenciones. Luego yo creo que no es fatal el que se reconstruya esta bipolaridad. Y retorno a datos históricos para que los tomemos en cuenta. En un texto que escribí inmediatamente que ocurrió la invasión a Rusia, recordé la estrategia de Lenin ante la Primera Guerra Mundial, cuando llamó a confraternizar a los soldados rusos con los soldados alemanes y hacer lo que él dijo, voltear las armas, que la guerra imperial se convirtiera en una guerra popular revolucionaria. Y ese fue uno de los elementos centrales que contribuyeron al triunfo de los bolcheviques en Rusia.
su lema central era paz, pan Y para los rusos. Y efectivamente hizo algo inaudito. Convocó a su gente, a sus connacionales, a confraternizar con el invasor alemán. Por eso mi óptica es muy distinta a la óptica estrictamente de los estados nacionales. Yo rechazo la intención de Putin, porque estoy además en un país que es frontera con los Estados Unidos, de que todos los países que estamos vecinos de las potencias somos países patios traseros. Y eso le costó a México pues mucho, la guerra de Texas, la mitad del territorio nacional. Por eso proyectar que al final Rusia va a consolidar Crimea y el Donbass me parece pues muy inconveniente, porque se está haciendo a un lado tanto a los pueblos de Ucrania como a los pueblos rusos. Tenemos que registrar que en Rusia ha habido muchas movilizaciones contra la guerra, tanto en San Petersburgo como en Moscú y en otras partes. Que la brutalidad de Putin contra las manifestaciones es terrible. Han encarcelado a mucha gente, en fin. Y no se diga la resistencia en Ucrania. No es el batallón nazi o los batallones, aunque sea genérico, los que han resistido principalmente. De ahí que, como ya se dijo, si la estrategia rusa era un blitzkrieg y una guerra rápida, eso fracasó. Eso ya es un hecho que no ocurrió. Ya llevamos de febrero acá pues casi 6 meses. Vamos a cumplir 6 meses y no se ve que haya final. ¿Por qué? Porque hay una gran resistencia a la invasión rusa. Efectivamente, Ucrania, como todos los países del mundo, es multiétnica. México es un país que tiene 68 etnias vivas. Las más grandes son la náhuatl, la maya y las distintas etnias que se derivan de estas. No conozco con exactitud el caso del Perú, pero en general no hay un país que sea monoétnico. Por lo tanto, el hecho de que en Ucrania haya zonas de mucha población rusa, que también tenemos que recordar, fueron producto de 2 deliberadas colonizaciones, la del zarismo y luego la de Stalin. Repobló Rusia con gente de Rusia, todo la gran geografía de los 15 países de la Unión Soviética, incluidos no solo los de, digamos, de proximidad histórica y geográfica a Rusia, como puede ser Ucrania, como puede ser Bielorrusia, como pueden ser esas regiones, sino toda la Asia central, la Asia soviética. Es así que actualmente varios de los dirigentes de esos países son rusos. Hubo una colonización rusa y yo soy opuesto a la fatalidad de que los pueblos pequeños se sometan a las grandes potencias vecinas. Efectivamente, antes de no sé si de la Segunda Guerra, pero efectivamente era una cosa terrible que las guerras anexaban a otros territorios, y creo que eso es algo que tenemos que tratar de impedir. En relación a la pregunta que hace nuestro amigo Manuel, claro que había una estrategia rusa. El tema aquí es si esa estrategia funcionó o no funcionó. Es claro también lo que ya se ha dicho aquí, que de parte de los Estados Unidos y de la OTAN hay una pretensión de cerco a los Estados Unidos, de cerco a Rusia, pero eso no implica que sea fatal. Yo tengo puestas las esperanzas de que en tanto
en la misma Rusia, como en Ucrania, como en el resto de Europa. También ha habido, eso no se ha comentado aquí, muchas movilizaciones en Europa en contra de la invasión, en contra también de los grupos reaccionarios y fascistas de Ucrania, y a favor de una solución que no atente ni contra la soberanía de Ucrania, ni contra la soberanía de Rusia, y sí fortalezca las salidas populares en uno y en otro caso. Esa es mi consideración, porque de otra manera, pues aquí estaríamos eternamente condenados a ser, como lo somos, el patio trasero de los Estados Unidos. México, con toda su demagogia de antes y de ahora, siempre se alineó con los Estados Unidos, incluida la crisis de octubre que se mencionó aquí. A la hora definitiva, México se alineó con los gringos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en el choque Unión Soviética, Estados Unidos, y en otros momentos semejantes. Ahora mismo, México es un país de los que llaman los expertos en migración, un tercer país seguro. Acató una instrucción pública de Trump, el gobierno actual, de convertirnos en el policía de los migrantes. Y eso me parece que es parte de toda esta complejidad que ya se ha dicho, en la que tenemos que tomar en cuenta también ese elemento. La migración es uno de los problemas más severos del momento actual. Y en fin, me parece que es conveniente, además de todo lo que se ha aquí considerado y que se ha hecho de manera muy documentada y muy seria por los ponentes, intentar acercarnos también a la sensibilidad de los pueblos de Rusia, de Ucrania, de Europa, de los Estados Unidos. En Estados Unidos también la población, no hay que olvidarlo, fue la principal factor para derrotar a los gringos en Vietnam. No fueron la capacidad militar de los vietnamitas la que derrotó a los Estados Unidos. Y los sacó, derrotó a la potencia más grande militar. O sea que no es fatal que todo se reduzca al poderío armamentista ruso, al cerco occidental contra Rusia, al cerco económico contra Rusia, sino que abramos otras ventanas de interpretación de lo que está ocurriendo allá, que tiene por supuesto repercusión para nosotros de México hasta la punta del cono sur. Muchas gracias, Joel. Muchísimas gracias. Me parece permítanme dar mi opinión, una excelente reflexión final. Nos está invitando a que en próximas sesiones podamos evaluar y darle un peso a otros elementos que es imposible considerar en una primera sesión. Y creo que cada uno de ustedes ha hecho contribuciones importantes para una mirada más responsable. No ser una repetición de las propagandas. Yo estoy leyendo todos los días distintos informativos de distintas revistas de inteligencia en español, en inglés y en mi mal francés, y algunas de ellas terminan siendo simplemente propaganda, porque no se ciñen a elementos sistemáticos de un análisis en profundidad de lo que está ocurriendo ahora, y que se alinean también con interpretaciones históricas que no corresponden a una perspectiva rigurosa. No me compete a mí entrar a dar mi propia opinión, solamente quiero agradecerles que nos hayan aceptado esta contribución, que lo hayan expresado de una manera sencilla, no para académicos, no para diplomáticos, no para militares, sino para las personas, para la gente, que finalmente son el principio y el fin de la sociedad y de los estados. Y como ha dicho últimamente Joel,
han jugado un papel muy importante en todas las movilizaciones contemporáneas. También podemos decir lo mismo en los procesos de independencia, de lo cual nos ocupamos el año pasado con los colegas de México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, para hacer una reflexión sobre el bicentenario de la independencia de España y la formación de los estados, pero en los cuales el substrato no es otra cosa que el ser humano en sociedad. En pueblos que somos hoy día básicamente mestizos, de distintos mestizajes. Y en Europa es lo mismo. Recuerden que se hablaba de la Rusia blanca en los años 50, en los años 60, y que hoy se sigue hablando de todas las Rusias, porque son Rusias de distintas nacionalidades y de un mestizaje muy grande, que pudo haber sido, de no mediar las guerras europeas napoleónicas, digamos, pudo haber sido de otra composición, porque no olvidemos que los zares llegaron hasta San Francisco y que tuvieron que vender Alaska. Esas son cosas que muchas veces perdemos de vista. Les agradezco esta reflexión y creo que compartimos el ánimo riguroso de cada uno de ustedes en cuanto al aporte de datos y a las reflexiones y a la prospección, y también al ánimo de construir la paz. Creo que lo más terrible que nos está ocurriendo ahora es que la industria armamentista ha echado al espacio, al basurero del espacio, el ideal que los mexicanos han contribuido a construir en los años 40 y 50 muy claramente, incluso con un premio Nobel, del desarme universal y completo. Hoy día nadie habla de eso porque todas las industrias militares están en expansión. Unos porque se defienden, otros porque atacan, otros porque quieren defenderse, otros porque quieren atacar, y eso es un hecho más macizo, perdonen la expresión, más duro incluso que la pandemia que seguimos viviendo. Muchas gracias por estas reflexiones y estos aportes a todos y cada uno de ustedes, y esperamos seguir contando tanto con quienes en vivo y en directo nos han animado a explorar seriamente este complejo problema, como también con el doctor Salvador Moncada, que en otro momento esperamos tenerlo en vivo y en directo, así como otras personas. En la próxima oportunidad podremos contar con las voces de varias mujeres y con voces desde Europa, que creo que eso será importante, porque el mundo no solamente es de jóvenes y viejos varones, sino también de jóvenes y viejas mujeres, no solamente de nuestro continente, sino de Europa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima sesión. Hemos presentado Geopolítica en RCR